tal están, hermanos? Buenos días esta mañana. Qué bendición estar con ustedes de nuevo para este tiempo devocional. Siempre es para mí una bendición compartir con ustedes un pensamiento de la Biblia que beneficie nuestra vida espiritual, que nos permita buscar una relación más cercana con Dios, tener una relación más fuerte con el Señor, con la palabra de Dios. Y de eso se tratan estos tiempos devocionales. Así que esta mañana quiero compartir con ustedes sobre el poder de la paciencia. Es bien difícil vivir una vida cristiana sin paciencia. Va a ir conmigo a la carta de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 5. Vamos a leer ahí algunos versículos para considerar este tema. Santiago capítulo 5. Voy a leer ahí algunos versículos. Si usted abre su Biblia, si tiene tiempo de hacerlo y tiene su Biblia a la mano, puede buscar estos versículos conmigo. Si no, nada más limítese a escuchar que dice Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de paciencia, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acompáñenme en una oración. Padre, queremos darte gracias en estos minutos y pedir tu bendición para este tiempo devocional. Que tu palabra, Señor, en realidad nos desafíe, nos aliente y que anime nuestra vida espiritual. Bendícenos en estos minutos por delante, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todos sabemos lo necesario y lo útil que es la paciencia en cualquier aspecto de la vida, no solo precisamente en la vida cristiana. En la vida en general, la paciencia es necesaria y es útil. Pero también todos sabemos lo difícil que es tener paciencia. Todos sabemos lo difícil que es crecer en paciencia. Al llegar a este punto de su carta, el apóstol Santiago, o el escritor Santiago, termina, entre otras cosas, exhortando a los cristianos a tener paciencia. Y él les dice que tengan paciencia. Ahí estamos viendo en el versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en el versículo 8 vuelve a repetir lo mismo: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, la venida del Señor siempre ha sido fuente de esperanza para los creyentes. Si algo nos mantiene en nuestra vida espiritual, es la venida del Señor, porque vivimos esperando la venida del Señor. Y la venida del Señor entonces ha sido fuente de esperanza, ha sido fuente de sostenimiento, ha sido fuente de ánimo, ha sido fuente de fortaleza para seguir adelante como cristianos en medio de todas esas cosas que muchas veces nos toca afrontar, desde adversidades, problemas, enfermedades, escaseces, en fin, una serie de situaciones donde la paciencia entra a jugar su papel. Santiago anima a los cristianos entonces a tener paciencia en medio de las circunstancias que viven. Al principio de su carta, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora no hay duda que Santiago está invitando a tener paciencia en medio de las diversas pruebas. Hay algo que debemos saber
y debemos estar seguros, hermanos. Mientras vivimos en este mundo, nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor, confiando en Él, sirviéndole a Él, debemos estar seguros que este mundo no se va a mejorar mientras el tiempo avance. Este mundo no va para ser mejor. El cristianismo no va para ser más popular. Entonces, eso significa que las cosas van a arreglarse hasta que el Señor venga. Por eso Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. La exhortación de Santiago es simple: tengan paciencia, no se desanimen, no pierdan la fe, no desmayen, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 10 dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si eso les ayudaba, Santiago se los pone como ejemplo. Y él dice, tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas del Antiguo Testamento. Porque si algo sostuvo a los profetas en el Antiguo Testamento, a todos los profetas en realidad, fue primero creer lo que anunciaban, y segundo, revestirse de paciencia mientras lo anunciaban, porque a ninguno de ellos les fue bien. Ninguno de los profetas, según toda la historia del Antiguo Testamento, se la pasaron bien. De manera que el llamado de Santiago a tener paciencia es porque las condiciones en las que vivían aquellos cristianos es por aflicciones que afrontaban. Por todas esas circunstancias en las que estaban viviendo, Santiago les dice que deben tener paciencia. Para animar a los creyentes en cuanto a la paciencia, quiero que note que Santiago recurre a 4 dignos ejemplos de paciencia. Vamos a verlos rápidamente. Santiago les menciona el labrador, le menciona los profetas, le menciona a Job y le menciona al Señor Jesucristo. Número 1, el labrador. Allí en el versículo que estamos leyendo, el versículo 7, dice Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. El labrador necesita la paciencia para recibir la cosecha. Si alguien no tiene paciencia, mejor que no sea labrador, porque ustedes y yo sabemos el tiempo que lleva el esperar una cosecha, y porque una cosecha no se recibe de la noche a la mañana. El labrador no siembra hoy y mañana cosecha. El labrador requiere tiempo, requiere paciencia, y mientras ese tiempo que el labrador espera para recibir la cosecha, muchas veces las condiciones no son las mejores. Entonces, y aparte de que las condiciones no son las mejores mientras espera la cosecha, el labrador no tiene control sobre las condiciones del tiempo. El labrador no puede decidir sobre las condiciones que se le van a venir. Entonces, él requiere paciencia. A veces le va a ir bien, a veces le va a ir mal. Entonces, él debe revestirse de paciencia. En el versículo 8, Santiago hace la aplicación del ejemplo que ha usado. Y en el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, primer ejemplo, el labrador debe tener y esperar con paciencia la cosecha. Número 2, los profetas. Dice en el versículo 10, dice Santiago, hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Qué interesante que los profetas sean usados como ejemplo de paciencia, y Santiago sabía esto. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto a los profetas? Él dijo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos vivieron en ese ambiente de persecución, de oposición, de rechazo por el mensaje que ellos predicaban.
por los anuncios de juicio que predicaban contra el pueblo de Israel. Ellos sufrieron persecución. Jesucristo lo sabe y Él dice que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ellos. Esteban, en su último mensaje y confrontando precisamente a los judíos, les preguntó: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Cristo? Entonces, los profetas son digno ejemplo de paciencia mientras se sirve a Dios. Hermanos, mientras servimos al Señor y vivimos para Dios y caminamos en este mundo con la fe que tenemos puesta en la venida del Señor, vamos a enfrentar una serie de dificultades que van a demandar paciencia de la vida del cristiano. Ahora, ¿cómo puede ayudarnos a nosotros el ejemplo de los profetas que Santiago está usando aquí? Primero, ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Póngale atención a eso. Los profetas están haciendo lo que Dios les ha mandado hacer. Están sirviendo a Dios, están anunciando su mensaje y sin embargo sufrieron y hasta fueron muertos algunos de ellos. Y segundo, porque el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Hermanos, muchas veces el sufrimiento es por causa de la fidelidad a Dios. Y los profetas fueron fieles al Señor. Entonces ellos no son ejemplo de aflicción y de paciencia por consecuencias de su pecado. No, era por su fidelidad a Dios que ellos enfrentaban aflicción. Dice la Biblia que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y entonces se hace necesaria la paciencia allí. Número 3, Job. Usted conoce la historia de Job. Dice Santiago: habéis oído de la paciencia de Job. Ahora, no está preguntándoles, está afirmándoles y está diciéndoles: ustedes saben, ustedes han oído de la paciencia de Job. Y la paciencia de Job se dejó ver cuando tenía todas las circunstancias en su contra, sin posesiones, sin salud y con el dolor de haber perdido a sus hijos. Y sin embargo, él ejerce la paciencia en su vida, confiando en Dios, quedándose fiel al Señor. Ahora, número 4, el Señor Jesucristo. Ahora, este es el ejemplo 4 que Santiago les presenta a los cristianos. Se lo repito: número 1, el labrador; número 2, los profetas; número 3, Job; y ahora número 4, el Señor Jesucristo. Dice Santiago: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, en medio de su sufrimiento, tuvo tiempo para oír la súplica de un ladrón que ciertamente merecía lo que estaba sufriendo, allá en la cruz, al lado suyo. Sin embargo, su paciencia en medio del dolor, su paciencia en medio de todo lo que estaba sufriendo, le permitió escuchar con la mejor actitud a ese ladrón que está a su lado. Hermanos, cuando usted y yo sufrimos, no queremos oír nada, ni queremos, mucho menos que alguien esté pidiéndonos algo o hablándonos simplemente. Ahora, note dónde se refleja la paciencia del Señor. Estando en las condiciones que estaba, sufriendo el dolor que estaba sufriendo. Y sin embargo se toma tiempo para escuchar a ese hombre que está al lado suyo. ¿Por qué? Por su paciencia que él tenía. Hermanos, el poder de la paciencia. La paciencia es la que nos ayuda a mantenernos en medio de las adversidades, de las enfermedades, de los problemas, de todo cuanto viene a nuestra vida cristiana. Recuerda que dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y toda la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, se nos manda a ser pacientes, a tener paciencia, y ya hemos visto los ejemplos que nos da Santiago. Así que, hermanos, espero con este tiempo y con esta meditación de esta mañana, en este tiempo devocional, bendecir su vida. Tenga paciencia, pídale a Dios paciencia. Si está pasando por situaciones difíciles, críticas, que no son cómodas, no son las mejores, y usted está agarrado del Señor, siga confiando en Dios. Manténgase firme y tenga paciencia. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana
por este tiempo de devocional. Bendice tu palabra en nuestras vidas y enséñanos siempre, Señor, a través de ella. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios le bendiga.